Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Javier. Para esta ayudantía vamos a ver osciladores armónicos, ¿ok? Es bastante materia, los ejercicios no son difíciles, pero vamos a tener que repasar unos cuantos conceptos en primer lugar. Así que vamos a hacer cuatro ejercicios, ¿ok? En el cual el primero va a ser como una continuación, eh, más o menos, de la parte anterior, ¿cierto? De la materia anterior, pero vamos a introducir las oscilaciones, ¿ok? Entonces, si es que ya saben cómo hacerlo, pueden pasar, los invito a pasar directamente al siguiente ejercicio, pero nunca está de más echarle una revisada, ¿ok? Entonces, en resumen, el primer ejercicio va a ser para pasar un poco materia anterior, vincularlo con los osciladores, y ya del ejercicio 2 en adelante vamos a ver oscilador armónico propiamente tal. Entonces, vamos. Entonces, en primer lugar, para entender y empezar a entender cómo funcionan los osciladores armónicos, vamos a acoplarlo, o sea, vamos a hacer una pequeña continuación de la materia que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, el ejercicio dice, o trata, de un péndulo que está formado por una barra de masa m, de longitud L y cierta inercia con respecto al centro de masa, y una masa puntual de masa m. ¿Ok? Entonces, acá en el dibujo tenemos esto que está acá, que no es una cuerda, ¿ok? Importante recalcarlo, y esta masa que está acá. Las dos tienen la misma masa m, ¿ok? Entonces la masa m está en el extremo inferior y se mantiene unida a un resorte de constante k, y ahí nos dan cuánto vale, que es igual a 3mg partido en 2l, ¿ok? El cual está dispuesto de manera horizontal con respecto a la pared. Perfecto. Entonces nos dicen, cuando el péndulo se encuentra en posición vertical, la longitud del resorte es la de su largo natural. Nos están diciendo entonces que acá, en este eje que está acá, todo esto que está acá en verde corresponde al largo natural. Entonces, sin mayor complicación, para la pregunta 1, vamos a hacerla rapidito. Nos preguntan, o sea, nos dicen que dibujemos el diagrama de cuerpo libre y después calcular el momento de inercia y después el torque. ¿Ok? Entonces hagámoslo rápido. Entonces acá les pongo la figura más representativa, ¿cierto? Que es lo mismo que teníamos antes, pero más importante, acá tenemos L, ¿cierto? Que es el largo natural del resorte, y también tenemos la inercia con respecto al centro de masa de la barra, ¿ok? Eso es importante recalcar, que corresponde a la barra. Entonces tenemos el diagrama de cuerpo libre, en la cual nos encontramos con las reacciones, ¿cierto? La reacción en el eje Y y en el eje X, que igual como nos están pidiendo en el ejercicio hacerlo con respecto al pivote, no van a ser tan importantes. Tenemos la masa o sea, el peso hacia abajo de la barra, el peso hacia abajo de la masa y la fuerza del resorte que tira hacia la izquierda. Acá es muy importante recalcar que a nosotros no nos dan un ángulo inicial. ¿Por qué? Porque como va a estar oscilando, ¿cierto? Este sistema de la barra con la masa, entonces ese ángulo va a estar todo el rato cambiando, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a encontrar una ecuación que para poder encontrar ese ángulo. Ahí van a entender. Entonces, de todas formas, nosotros para nuestros cálculos lo ubicamos acá. Entonces vamos rápido para la parte B. Nos piden calcular la inercia con respecto al punto de giro, ¿ok? Entonces este punto va a ser acá, donde está en la figura. Muy bien, entonces vamos rápido. Nos dicen que la inercia con respecto al centro de masa de la barra corresponde a ml al cuadrado partido en 12. Entonces recuerden, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Si se fijan en la figura de al lado, nosotros tenemos que trasladar para los cálculos la inercia de la barra, ¿cierto? Al punto que queremos calcularlo, y hacer lo mismo con la inercia correspondiente a la masa, que la queremos trasladar para los cálculos al origen. Entonces tenemos acá los cálculos, tenemos originalmente para que va a ser la inercia en el punto de origen, en el punto cero, va a ser la suma de la inercia tanto de la barra como la inercia, ¿cierto?, de la masa m. Entonces esta es la inercia original de la barra, y acá nosotros vamos a poner otro color, el teorema de Steiner, ¿cierto?, que corresponde a la traslación de la barra. Y acá, como no nos dan, ¿cierto?, la inercia original o como una masa puntual, de la masa m, simplemente la trasladamos y vamos a fijarnos, ¿cierto?, que eh, el de la barra vamos a tener que trasladarla L medio, ¿cierto?, porque está a la mitad, mientras que el de la masa hay que trasladarla una cantidad L. Entonces, ahí rapidito desarrollando, finalmente nos va a quedar que la inercia total en el
en el origen, ¿cierto? Va a ser 4 tercios ml al cuadrado. Entonces vamos con la parte C, nos piden calcular la sumatoria de torque con respecto al punto cero, que va a ser donde está anclado en el techo. Entonces acá tenemos tres fuerzas, ¿cierto? La primera va a ser el peso de la barra, ¿cierto? Que por producto cruz vamos a tener que va a ser negativo, ¿cierto? Todas estas fuerzas van a ser negativas. Entonces acá tenemos el peso de la barra por, lo vamos a poner en verde, la distancia a la que está siendo aplicada de forma perpendicular, ¿cierto? Entonces sabemos que el peso de la barra está en L medios y lo multiplicamos por seno de teta, ¿cierto? Que corresponde a esta distancia que está acá, ¿cierto? Que es la misma distancia de aquí a acá y como nosotros lo queremos hacer con producto cruz, esto se traslada de esta forma, ¿cierto? Perfecto. Entonces, hacemos lo mismo con las otras fuerzas, que va a ser el peso de la masa M, que está en el otro extremo, acá la tenemos, por L seno de teta, ¿cierto? Entonces ahora ya no va a estar como el anterior a L medio, va a estar a una distancia L seno, ¿ok? Y eso nos da en sentido negativo. Y finalmente también tenemos la fuerza del resorte, ¿cierto? Que está apuntando hacia allá, y por producto cruz también nos va a dar negativo, y va a ser la distancia L coseno. ¿Ok? Nada que no hayamos hecho anteriormente. Ahora, además nos dicen, en el ejercicio, nos estaban diciendo que la constante de rigidez del resorte va a ser K igual a 3 medios mgl, ¿cierto? Ahora, aquí ya tenemos que empezar a tener ojo, ¿ok? Así que aquí empieza lo que venimos a ver. Este X, en la parte de arriba, vean, este X que nosotros pusimos en nuestra ecuación, nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque esta figura entera, ¿cierto? El sistema de masa con la barra, van a oscilar. Entonces, dependiendo de qué tan estirado esté el resorte, va a ser que va a haber más o menos fuerza. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que calcular cuánto vale este X. Entonces aquí, por una trigonometría bastante simple, vamos a tener que acá vamos a tener el eje, ¿cierto? Vamos a tener nuestra figura así, acá, ya muy bien. Y nosotros llamamos a lo que voy a poner en verde, todo esto va a ser X, ¿cierto? Entonces, además, nosotros sabemos que el largo total va a ser de L y el ángulo que nosotros nos estamos dando acá va a ser teta, ¿cierto? Entonces vamos a tener que X va a ser igual a L seno de teta. Tomen en cuenta que ese X corresponde a una distancia, ¿ok? La cual va a ir variando a medida que vaya oscilando todo el sistema. ¿Ok? Entonces rapidito tenemos que reemplazar este X que tenemos acá, lo reemplazamos en nuestra ecuación, ¿cierto? Acá, y también vamos a reemplazar K, lo vamos a reemplazar acá, y nos va a quedar esta expresión que tenemos acá abajo, ¿cierto? Entonces simplemente tenemos que agrupar términos, factorizamos un poco, y nos va a quedar que la sumatoria de torque corresponde a esta expresión que está acá. Ahora, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Como sabemos, con todo esto, ya nosotros podemos calcular, ¿cierto?, la aceleración angular. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Ok? Ahora, esto ya empezamos a meternos en materia. Cuando nosotros calculamos para pequeñas, siempre que nosotros nos hagan ejercicios en los que tengamos péndulos o tengamos algún ángulo, siempre nos van a decir que calculemos todo lo que vayamos a hacer para pequeñas oscilaciones. ¿Qué significa eso? Nos están diciendo que para nuestros cálculos tenemos que considerar que el seno de teta va a valer aproximadamente teta y que el coseno de teta va a valer aproximadamente 1. ¿Por qué nos dicen esto? Si nosotros tenemos nuestro péndulo de esta forma, ¿cierto? Ok. Y nosotros vamos a mover nuestro péndulo hacia la derecha, vamos a ponerlo en otro color. Miren lo que pasa acá. Si yo lo muevo mucho hacia la derecha con un ángulo teta muy grande, que es totalmente proporcional, ¿ok? Acá vamos a tener nuestro ángulo. Se van a dar cuenta que cuando nosotros hacemos eso, lo que pasa es que va a haber una diferencia de altura acá, ¿ok? Y esa diferencia de altura nos va a arruinar todos los cálculos si es que lo hacemos de esa forma. Entonces lo que nosotros nos dicen es que nosotros nos centremos solamente para pequeñas perturbaciones. Es decir que esto va a estar por acá más o menos. ¿Se entiende? Ahí. Entonces vamos a decir que aproximadamente la altura entre el que está en negro y el que está en verde va a ser exactamente la misma.
¿sí? Entonces, esto que está acá, cuando decimos que es para pequeñas oscilaciones, nos van a simplificar los cálculos diciendo esto que está acá. Entonces, sigamos. Nosotros ya tenemos la inercia, tenemos la sumatoria de torque y nosotros queremos calcular la aceleración angular. Entonces, simplemente reemplazamos. Aquí a la izquierda la inercia y acá tenemos la sumatoria de torque. Entonces, simplemente reemplazamos y ahora es cuando aplicamos nuestras condiciones. Vamos a decir que el seno de teta va a tender a teta y que el coseno de teta va a tender a 1. ¿Ok? Entonces, de acá nosotros tenemos que despejar la aceleración angular y nos va a quedar esta expresión que está acá. Esto es algo que ya sabemos hacer. Lo único que le hemos agregado, ¿cierto?, hasta este momento es que como estamos trabajando para pequeñas perturbaciones, nos va a quedar mucho más fácil y vamos a poder calcular en el fondo. Acá ya no estamos calculando la aceleración con respecto a un X, sino que estamos calculando la aceleración angular con respecto al ángulo. ¿Ok? Eso es súper importante, gracias a que estamos trabajando para pequeñas perturbaciones. Ahora, aplicamos la primera fórmula que vamos a ver con respecto a osciladores armónicos, que la tenemos acá. La voy a subrayar en amarillo. ¿Ok? Esta fórmula siempre se cumple para los osciladores armónicos, en la cual vamos a tener que la aceleración va a ser igual a menos w al cuadrado por x. ¿Qué significa SW? SW? SW en el fondo va a ser la frecuencia de oscilación. ¿Ok? Entonces para esta última parte, ya que tenemos calculada la aceleración angular, lo que tenemos que hacer acá es darnos cuenta que esta ecuación, la que está en rojo, tiene la misma forma que la ecuación de los osciladores. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que, si esta que está acá la comparamos con esta, entonces, vamos a tener que este va a ser, o viene siendo, ¿cierto? X derivado dos veces, este viene siendo X. Acá tenemos hasta el menos, ¿cierto? Todo igual. Y lo único que está diferente es esto que está acá, ¿cierto? Que viene siendo nuestro W al cuadrado. Entonces simplemente vamos a tener que W va a valer a la raíz de lo que teníamos adentro, que finalmente toma este valor de acá. ¿Ok? Y eso que está ahí va a ser la frecuencia angular. ¿Ok? Igual a W. Entonces esa va a ser la frecuencia con la cual el péndulo que nosotros estamos analizando va a oscilar. Perfecto, entonces hay varias formas de hacer este tipo de ejercicios. Por lo general, esta es la forma más que se repite mucho, en la cual vinculan, o sea, se vincula, ¿cierto?, lo que habíamos visto en ayudantías anteriores, y empezamos a juntarlo con oscilaciones. Ahora sí, ya que estamos entendiendo el concepto, ¿cierto?, de osciladores, vamos a empezar a pasar, les voy a presentar ahora todas las fórmulas que vamos a necesitar para poder trabajar con osciladores propiamente tal, ¿ok? Entonces recuerden primero que la oscilación, ¿cierto? Como va a ser un movimiento, nuestro objetivo principal es encontrar una ecuación de movimiento que nos permita identificar en el tiempo en qué posición se encuentra nuestra partícula que estamos analizando. ¿Ok? Entonces, como sabemos, siempre que estamos trabajando con física, nosotros vamos a tener ciertas fórmulas que nos van a servir para describir lo que nosotros queremos entender. En este caso, nosotros vamos a tener que para todos los osciladores armónicos, la ecuación general es la que está acá puesta, ¿ok? La cual va a representar a cualquier movimiento oscilatorio. Entonces, vamos con un ejemplo. Vamos a tener acá nuestro péndulo, que es muy parecido al que habíamos visto inicialmente, y vamos a tener que acá, al medio, va a estar el eje en el cual se encuentra el punto de equilibrio. Entonces vamos a analizar cada uno de estos términos y vamos a ir explicando cuáles son. Entonces, primero imaginen que, voy a poner en verde, vamos a tener acá el péndulo originalmente, ¿cierto? Si yo lo dejo ahí, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, ¿cierto? No va a oscilar, se va a quedar quieto. Entonces a eso se le va a denominar posición de equilibrio. En amarillo tenemos el eje de equilibrio. ¿Qué pasa si yo lo suelto? Entonces, en esta posición donde está en negro, si yo lo suelto acá,
Lo que va a pasar es que por efecto de la gravedad se va a empezar a mover hacia allá, ¿cierto? Y cuando llegue hasta este punto que está acá, se va a empezar a devolver, ¿cierto? Y va a estar así todo el rato. Dado que no hay fricción, no hay nada que lo frene, va a estar así infinitamente. Entonces la ecuación que tenemos acá, vamos a ir revisando, acá está, no, acá está. X va a corresponder a la elongación o a la posición en la que se encuentra nuestro cuerpo con respecto al punto de equilibrio, como les había dicho eso, o sea, anteriormente, que es muy importante, siempre con respecto al punto de equilibrio. La amplitud, vamos a poner en rojo, la amplitud va a corresponder a la elongación máxima que puede tener nuestro sistema. Es decir, que en el dibujito que les hice acá, la amplitud va a corresponder a la máxima elongación, ¿cierto? Este va a ser A, que va a ser lo máximo que se puede alejar nuestra partícula con respecto a nuestro eje de equilibrio. Luego, en otro color, tenemos omega, o W, como les había dicho anteriormente, por lo general se le dice omega, que corresponde a la frecuencia de oscilación, que corresponde a la cantidad de oscilaciones que da esta partícula por segundo. Finalmente, vamos a tener este phi, que corresponde a la fase inicial del sistema, o al desfase, que es para, en el fondo, acomodar, o más que para acomodar, representar, el desfase del ángulo con el que inicia nuestra oscilación. Lo vamos a explicar más adelante. Entonces, haciendo un recuento, lo vamos a poner en otro color, no, vamos a traer el puntero. Vamos a tener entonces una ecuación en la cual vamos a poder encontrar la posición que depende de la amplitud máxima que tenga nuestra oscilación y también vamos a tener la frecuencia y el desfase original. Otras fórmulas que nos pueden servir también vendría siendo esta, que es la que usamos anteriormente, ¿cierto? Que la usamos siempre que nosotros ya tengamos calculado o ya sepamos cuánto vale la aceleración con respecto al desplazamiento. Entonces de acá nosotros siempre vamos a poder encontrar, como lo habíamos hecho antes, nuestra frecuencia de oscilación, ¿sí? También, acá este también lo vamos a poner como entre paréntesis, que es algo que más que nada le sirve para guiarse. Comúnmente cuando tenemos resorte, o la oscilación depende del resorte, vamos a tener que esa frecuencia angular, por lo general va a venir siendo esto que está acá, que va a ser la raíz de K, que K es claramente la constante de rigidez del resorte, dividido en la sumatoria de todas las masas, ¿ok? Acá yo les pongo M, pero podría ser M más M mayúscula o todas las masas que estén oscilando, ¿ya? Y finalmente vamos a tener acá T, que va a ser el periodo de oscilación, que va a ser el tiempo que se demora en completar una oscilación, claramente, la cual está definida como 2pi partido en omega. Una vez que ya tengamos nuestra ecuación por la que se va a regir nuestra oscilación, ¿cierto? Que esta que está acá, la misma que teníamos anteriormente, a nosotros nos van a pedir encontrar la solución para la condición inicial, ¿ok? Esta condición inicial que está acá va a depender de cada ejercicio, así que hay que tener ojo y lo vamos a ver más adelante, en el ejercicio que viene. ¿Cómo se hace esto? Esto corresponde en el fondo a una EDO, para poder encontrar los valores que usualmente siempre nos van a preguntar cuánto es la amplitud, cuánto es omega y cuánto es phi. Entonces, como habíamos dicho, la primera ecuación corresponde a la posición y si nosotros la derivamos, entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener la velocidad. Y si la derivamos nuevamente, vamos a tener la aceleración de la partícula que estemos analizando. Entonces, vamos primero a analizar qué pasa cómo derivamos la primera ecuación. Vamos a tener que corresponde a coseno de todo lo que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, derivando, nosotros vamos a derivar con respecto a t. Eso es muy importante. Entonces, sabemos que la a es una constante, así que se queda afuera. La derivada de coseno es menos seno. Y por regla de la cadena, después vamos a tener que este omega, acá en rojo, va a salir, ¿cierto?, hacia afuera. Ahí está. Y así es como tenemos la velocidad.
Luego, para calcular la aceleración, hacemos lo mismo, derivamos todo este término que está acá con respecto a t. Vamos a tener que la derivada de seno va a ser coseno, así que nos va a seguir quedando negativo. Y nuevamente vamos a tener que este omega va a volver a salir por la derivada, ¿cierto? Por regla de la cadena, y eso nos va a generar que nos quede omega al cuadrado. ¿Ok? Y así es como tenemos la aceleración. Acá es muy importante recalcar que yo les di que esta iba a ser la ecuación general, ¿cierto? Y de acá podemos derivar todas las demás. Ahora, es muy común que también se escriba con seno, ¿ok? Tal como lo ponemos acá. ¿Sí? Ups. Y yo les aclaro inmediatamente, da lo mismo como lo hagan, ¿ok? Lo único que importa es que sean consistentes. Si ponen coseno originalmente, entonces tienen que saber que aquí les va a quedar seno y acá coseno. Por otro lado, si ustedes lo hacen originalmente con seno, entonces nos va a quedar después acá para la velocidad con coseno y para la aceleración con coseno. ¿Ok? Tienen que ser consistentes, pero no importa, porque eso se va a arreglar cuando nosotros calculemos, se va a arreglar con el desfase que nosotros hagamos, o sea, el desfase que nosotros calculemos correspondiente a phi. ¿Ya? Entonces, para no marearlos más, empecemos con el ejercicio, ¿ok? Pero tengan en consideración lo que les acabo de decir. Entonces el ejercicio dice, consideremos una masa mayúscula M mayúscula, perdón, que descansa sobre un piso sin roce, también importante, que está conectado a un resorte de largo natural L sub 0 y rigidez K, el cual está conectado a una pared. En un principio, y esto es muy importante, lo vamos a poner en otro color, en un principio este sistema se encuentra en reposo, es decir, que está en su posición de equilibrio. Cuando es impactado por una bala en el instante t igual 0 de masa m minúscula, lo vamos a poner con otro color, acá, masa m minúscula y rapidez v sub 0. El impacto es perfectamente inelástico, importante, quedando la bala incrustada en la masa m. Entonces, para la parte A nos piden determinar la velocidad que adquiere el sistema compuesto de las dos masas después del impacto. ¿Ya? Entonces, ¿eso a qué les suena? Exacto, eso les suena a momentum. Así que hasta aquí nada que no sepamos de física 1. Para la parte B, escriba la ecuación de movimiento que satisface la posición del sistema compuesto respecto de su punto de equilibrio. Entonces ya acá, en la parte B, es cuando ya nos están pidiendo que pongamos cuál va a ser la ecuación por la cual se van a regir estas dos masas juntas, con la cual van a oscilar. Luego para la parte C nos están pidiendo que escribamos la solución para la ecuación anterior, la que ya vamos a calcular, para la condición inicial. ¿Les suena? Es lo que les estaba diciendo delante. Entonces vamos a tener que calcular la frecuencia, el periodo de oscilación, la amplitud y la fase de oscilación, que ese va a ser el phi. Y finalmente nos piden graficar en esta pregunta la posición en función del tiempo. Finalmente, nos van a pedir que determinemos el valor máximo que puede tener V sub 0, de modo que el sistema no choque contra la pared. ¿Ok? Entonces apliquemos. Acá bastante rápido, necesitamos calcular la velocidad que adquiere el sistema de la masa m mayúscula con la de la bala, y para eso hacemos conservación de momentum. Para eso vamos a tener que el momentum inicial va a ser igual al momentum final, ¿cierto? Nos están diciendo que el choque es perfectamente inelástico, así que ambas masas van a quedar juntas y van a quedar las dos con una velocidad v1. Entonces despejamos y vamos a tener que la velocidad de ambas masas en el instante t0, ¿cierto? Justo después del choque, va a ser mv sub 0 partido la suma de ambas masas. Fácil. Vamos con la que viene. Para la parte B nos piden entonces encontrar la ecuación de movimiento por la cual va a oscilar este sistema de masa m y la bala. Entonces en un principio, acá les pongo en rojo cuál va a ser nuestra posición de equilibrio. ¿Ok? Aquí originalmente era donde estaba descansando. ¿Y qué es lo que pasó? Que la chocó la bala, entonces se van a mover las dos masas con una velocidad v1 hacia la derecha, hacia allá. ¿Qué va a pasar entonces? Que este sistema, ahí sí, estas dos masas se van a empezar a mover hacia allá, ¿cierto? Hasta que
empieza a comprimir el resorte y va a llegar a un punto, ¿cierto? En el cual va a comprimirse lo máximo, sin tocar la pared de momento, en el cual vamos a tener que va a ser cuando la masa se va a empezar a devolver. Entonces, veámoslo acá. Vamos a ponerlo en rojo. Acá tenemos nuestra posición original, ¿cierto? Que va a ser el tiempo T0. Va a haber otro tiempo en el cual se va a seguir comprimiendo, se va a comprimir cuando se esté moviendo hacia la derecha y va a llegar hasta su máxima compresión y vamos a estar más o menos por acá, ¿se entiende? Y eso va a ser nuestra máxima compresión. Luego, el resorte va a empezar a empujar hacia la izquierda, ¿cierto? Y finalmente se va a pasar hasta el otro lado y va a llegar a esta posición que está acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, cuando se va moviendo hacia la derecha, se va a ir frenando, ¿cierto? Entonces, si acá nosotros tenemos el tiempo 1 en un tiempo 2, donde está la partícula en un tiempo 2 y donde está la partícula en un tiempo 3, nosotros podemos ir entendiendo cómo se comporta, ¿cierto?, este movimiento en función del tiempo. Entonces vamos a tener que se va a ir moviendo hacia la derecha, hacia abajo, vamos a hacer como que este eje hacia allá va a ser el tiempo. Entonces cuando estemos en 0 va a estar en la posición de equilibrio. A medida que vaya pasando el tiempo se va a ir moviendo hacia la derecha, ¿cierto? Se va a ir moviendo, pero se va a ir frenando, ¿cierto? Se va a ir frenando hasta que el resorte esté comprimido lo máximo. Y después, ¿qué va a pasar? El resorte va a empezar a empujar hacia la izquierda. Lo empuja, lo empuja, lo empuja hasta que llega a la posición de equilibrio. Después, como se va a seguir moviendo, ¿qué va a pasar? El resorte lo va a empezar a frenar, lo va a empezar a frenar y va a llegar hasta acá. Y después, ¿qué va a pasar? Se va a devolver y así, ¿cierto? Entonces es fácil notar que en este eje vamos a tener que va a ser, perdón, ¿cómo lo puedo borrar? Bien, ahí sí. En este eje, partiendo de ahí, va a ser nuestro movimiento que corresponde a X. Entonces, lo único que hacemos es dar vuelta a este gráfico que nos quedó e intuitivamente tenemos un gráfico que representa el movimiento de nuestras partículas, de X en función del tiempo. ¿Sí? Entonces ya llevando esto a la forma matemática, nosotros vamos a tener que lo que nosotros vamos a medir va a ser X, ¿cierto? Nosotros medimos X que corresponde al desplazamiento desde el punto de equilibrio, como les había dicho antes, muy importante, y positivo hacia la derecha. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros simplemente tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. Vamos a tener que, hacia la izquierda, vamos a tener la fuerza del resorte por X, ¿cierto? Que X corresponde a cuánto se ha comprimido el resorte. Y eso va a ser igual a M por A, ¿cierto? Como nosotros sabemos, esto se está moviendo. Así que acá tenemos la suma de las masas por la aceleración. Entonces ya de acá podemos empezar a trabajar a partir de nuestra ecuación de movimiento, que esta ya sabemos cómo hacerla, ¿cierto? Desde física 1, o perdón, introducción a la mecánica. Nosotros queremos darle forma para empezar nosotros a trabajarla como oscilador. Yo antes le había dado esta fórmula, ¿cierto? Que una vez que tenemos ya la sumatoria de fuerza, o la ecuación de movimiento, ¿cierto? Nosotros podemos adaptarla de esa forma. Nosotros sabemos que la aceleración la podemos representar como x dos puntos, ¿cierto? Entonces, esta ecuación que está acá va a venir siendo la misma que está acá, ¿cierto? Lo único que hice fue cambiar la a por x dos puntos. Nos queda esto que está acá. Si despejamos la aceleración, nos va a quedar esta expresión que está acá, ¿sí? Y si nos damos cuenta y usamos la que está en rojo, estas dos, que es lo mismo que habíamos hecho anteriormente, tienen la misma forma, ¿cierto? Y nos damos cuenta que esto que está acá, que lo pongo en azul, va a corresponder a omega al cuadrado. Como está al cuadrado, entonces nosotros vamos a tener finalmente que omega va a ser igual a la raíz de K partido en la suma de las masas, que, dicho sea de paso, era lo que yo les había dicho antes, ¿cierto? Que corresponde a la fórmula de la frecuencia de oscilación cuando hay un resorte, el que lo produce. Ahora, para la parte C, nos están pidiendo determinar la solución para la condición inicial. Es decir, nos están pidiendo calcular
¿cierto? Omega, que ya lo habíamos calculado, no era necesario en la parte anterior, pero lo podemos hacer de una. El periodo, la amplitud y nuestro phi. Ahora, también nos piden graficar. Ya, todo eso lo vamos a hacer. Entonces, como yo les había dicho, nosotros para encontrar la solución a la condición inicial vamos a tener que resolver la EDO, ¿cierto? Entonces vamos y estipulamos nuestra primera ecuación, que va a ser nuestra ecuación general para la oscilación. La derivamos una vez, tenemos la velocidad, la derivamos otra vez y tenemos la aceleración. Como les dije, muy importante, van a variar según los ejercicios, estas condiciones iniciales, ¿ok? Vamos viendo. Estas condiciones iniciales siempre corresponden, o por lo general, vamos a tener que ponernos en el tiempo cero y vamos a tener que ver cuál va a ser nuestra posición inicial y cuánto va a ser nuestra velocidad inicial. Siempre pónganse en ese caso, ¿ok? Entonces primero, vamos a ir bien, muy ordenadito, vamos a ver primero la velocidad, ¿ok? Entonces todo lo que hagamos en este punto va a ser para la velocidad. Vamos a tener que la condición inicial va a ser que cuando estemos en el tiempo cero, la posición va a corresponder a cero, ¿cierto? Porque se va a encontrar en el punto de equilibrio. Acá, vean el dibujo. Siempre recuerden que cero va a corresponder al punto de equilibrio. Entonces, ya que parte ahí, entonces tenemos posición inicial igual 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a reemplazar 0 en nuestra ecuación que tenemos acá arriba. ¿Ok? T igual 0, lo reemplazamos y nos va a quedar a coseno, coseno de omega t más phi, y vamos a tener que este término que está acá, como t es 0, se nos va a ir todo a 0, ¿cierto? Y todo eso, como sabemos, como ya lo habíamos dicho inicialmente, va a ser igual a 0. Entonces eso que está ahí nos va a quedar como esta expresión que está acá. Ahora, ¿qué podemos ver de acá? ¿Qué podemos calcular? Nosotros sabemos que esta oscilación va a tener una amplitud máxima, ¿cierto? Que en este caso, asumiendo que no va a chocar a la pared, ¿cierto? Va a ser esta que está acá, ¿cierto? Y cuando se pase hacia el otro lado va a venir siendo esta. Pero en el fondo vamos a tener una amplitud máxima que corresponde desde el 0 hasta acá, ¿sí? Esa va a ser nuestra amplitud máxima. Nosotros sabemos que no corresponde a 0, dado que está oscilando claramente. Entonces vamos a decir que esta A de amplitud va a ser distinta de 0. Entonces, para que toda esta expresión a nosotros nos quede 0, estamos diciendo que coseno de phi va a ser igual a 0. Entonces, yo les pregunto, ¿qué ángulo, cuando lo metemos en coseno, nos da 0? Entonces, nosotros sabemos que corresponde a pi cuarto, ¿cierto? A 90 grados. Entonces, coseno de 90 grados, coseno de pi cuarto, va a ser igual a 0. Y así nosotros podemos encontrar nuestra incógnita correspondiente a la fase inicial, que va a ser nuestro phi. Acá yo les quiero hacer un hincapié muy interesante, muy importante también, se los voy a poner con super asterisco, acá asterisco, de que cuando esto nos dio a nosotros trabajando con la ecuación que tiene coseno, acá, vean arriba, nosotros partimos con la ecuación de coseno. Si hubiésemos partido con la ecuación de seno, no se preocupen, todo les va a dar exactamente lo mismo. La única diferencia es que en vez de que nos dé phi igual a pi cuarto, nos hubiese dado phi igual a 0. ¿Ok? Entonces, como yo les había dicho anteriormente, este phi, este desfase, igual se lo voy a representar gráficamente después, este desfase va a depender de la ecuación general que nosotros estemos usando, ya sea de coseno o ya sea de seno. Pero como sea, ustedes tienen que ser metódicos, tienen que ser consistentes y lo tienen que calcular de todas formas. ¿Ok? Entonces, de momento ya tenemos omega, que lo habíamos calculado anteriormente en la pregunta anterior. Y ahora acabamos de calcular phi a partir de la ecuación de movimiento, ¿ok? De posición. Ahora vamos a analizar la que viene. Ya usamos entonces esta ecuación que está acá y nos corresponde usar la que viene, que va a ser la de velocidad. Entonces, ¿qué nos dicen a nosotros? Nosotros sabemos que el momento cero, ¿cierto? Justo en el tiempo cero, una vez que ya haya chocado, ¿cierto? La bala al bloque,
nosotros vamos a tener que todo el sistema se va a estar moviendo con velocidad 1. Entonces, fácil, vamos a tener que la velocidad en el tiempo 0 va a ser igual a v1. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar t igual 0 en nuestra ecuación que tenemos acá, ¿cierto? Entonces vamos a tener que va a ser igual a menos a omega por seno de omega t más phi. Y esto que está acá nos están diciendo que se va a ir a 0 nuevamente. ¿Ok? Y todo eso igual a v1. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a reemplazar este v1 que lo habíamos calculado anteriormente en la parte A y es este término que tenemos acá. ¿Ok? Dado que esto se nos fue a 0, nos va a quedar que va a quedar solamente seno y adentro va a quedar solamente phi. Phi, por otro lado, nosotros habíamos calculado en la parte anterior que valía ¿cuánto? Pi cuarto, ¿cierto? Entonces lo reemplazamos y vamos a tener seno de pi cuarto. ¿Y eso cuánto vale? Exacto, nosotros sabemos que el seno de 90 grados va a ser igual a 1. ¿Se entiende lo que vamos haciendo? Perfecto. Entonces, ya solamente nos queda despejar, o lo que podemos despejar, ¿cierto? Va a ser la amplitud. Entonces tenemos que pasar esto, la raíz hacia el otro lado, y nos va a quedar esta expresión que está acá. Y acabamos de calcular la amplitud. Ahora, también muy importante, acabamos de calcular y nos dio que la amplitud con signo negativo. ¿Se dieron cuenta? Ya, ¿qué significa eso? No es ningún problema. ¿Por qué? Dado que no se está frenando de ninguna forma, la amplitud tanto hacia la derecha como hacia la izquierda va a ser la misma. ¿Se entiende? Así que la amplitud la pueden poner como negativo, como positivo, da lo mismo. La amplitud corresponde a esta expresión que está acá. Uf, déjela embarrar. Pero eso. Veamos qué más podemos calcular. Yo les había dado originalmente, y de todas formas tienen que saberlo, que el periodo t va a venir siendo igual a 2pi partido en omega, ¿cierto? Nosotros ya habíamos calculado omega, como se podrán acordar, que correspondía a la raíz de k partido en la suma de las masas. Y vamos a tener entonces que el periodo lo podemos encontrar con esa fórmula que está acá. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar omega, ¿cierto? Y nos va a quedar así. Vamos, que ya tenemos casi todas. De hecho no casi todas, tenemos todas. Acá ya encontramos cuánto vale omega, encontramos recién cuánto vale el periodo, perdón. Ya encontramos también cuánto vale la amplitud, ¿cierto? Recuerden que más o menos da lo mismo. Y también encontramos cuánto vale phi. Finalmente, dentro de la misma pregunta, nos piden que grafiquemos nuestra posición en función del tiempo. Ahora, todavía no vean el gráfico de abajo. Nosotros lo que vamos a graficar es la ecuación que nosotros habíamos encontrado, ¿cierto? Que va a ser esta, que corresponde a la ecuación general, ¿cierto? De los osciladores armónicos. Ahora, muy importante, muy importante. Nosotros vamos a graficar, ¿cierto? Recuerden que nosotros usamos coseno. Nosotros hicimos todos estos cálculos usando la fórmula que tiene el coseno originalmente. Si ustedes se acuerdan de cómo se comportan los gráficos del coseno y del seno, acá se los pongo, tenemos la del coseno a la izquierda y la del seno a la izquierda. Nosotros entonces tenemos que usar esta que está acá, la que está a la izquierda. Ahora, muy importante, a nosotros nos habían dado, o nosotros calculamos la verdad, que phi valía pi cuartos. Entonces, no es simplemente cosa de llegar y usar esta, sino que tenemos que acomodarla. Como tenemos un desfase de pi cuartos, entonces en vez de partir arriba, ¿cierto? Vamos a partir acá en el 0. Y eso es la importancia de nuestro phi correspondiente a la fase inicial. Luego, como lo habíamos hecho antes, graficamos, ¿cierto? Cuánto va a ser nuestro movimiento en función del tiempo. Vamos a ir viendo que va a ir oscilando, ¿cierto? Ya, perfecto. Y acá, arribita, vamos a tener, lo vamos a poner en amarillo. Creo que se ve, o si no lo vamos a poner en otro color. Ya, acá tenemos que este punto que está acá
va a ser el punto de máximo desplazamiento que corresponde a la amplitud, ¿cierto? Que la amplitud también la habíamos calculado. Ese punto que está ahí es exactamente el mismo punto que está acá y es exactamente a este que está acá, que viene siendo, ¿cierto? Menos A. Perdónenme, estoy con el mouse. Luego, ¿qué más vamos a poder identificar? Podemos identificar el periodo, ¿cierto? Que va a ser el tiempo que se demora en completar una oscilación completa. Entonces, una oscilación completa parte acá. ¿Qué estoy haciendo? No, está con el mismo color. Una oscilación completa parte acá, ¿cierto? Viene por acá, y cuando pasa de nuevo acá, ahí tenemos la primera oscilación. Entonces, acá, en verde, vamos a tener T, que va a ser el momento en el que completa una oscilación, el cual ya lo calculamos también. Entonces, si se dan cuenta, no es tan complicado, en verdad, y más fácil todavía porque estos ejercicios tienden a ser muy, bueno, todos se hacen de la misma forma, claramente, vamos a tener que desarrollar para las condiciones iniciales. Ahí ustedes ven cuáles son estas condiciones iniciales, ¿cierto? Y despejan todas las variables. Ahora, ya, esta parte ya está hecha, pero fíjense en algo que yo les había dicho que también les puede servir. Si nosotros hubiésemos usado, en vez de esta ecuación, a ver, en vez de esta ecuación, si nosotros hubiésemos usado, la que tenía seno acá, entonces nosotros hubiésemos tenido que usar esta ecuación, o sea, este gráfico, el del seno, claramente, para graficar. Y yo les dije, y ustedes, yo les doy ánimos, los incito a que intenten hacerlo. Si lo hacen y lo desarrollan con esa ecuación, con la del seno, les va a dar, ¿cierto?, que phi va a ser igual a 0. ¿Ya? Si les da que phi es igual a 0, entonces significa que nosotros vamos a usar esta que está acá, graficamos, y el desfase va a ser de 0. Así que nos va a quedar exactamente igual. ¿Se dan cuenta? Así que no se preocupen, acostúmbrense como ustedes quieran, si quieren hacerlo con coseno originalmente o con seno, pero tengan en consideración que les debería dar exactamente lo mismo. Finalmente, para la parte D, nos piden calcular el valor máximo, ¿cierto?, que tiene que tener B sub 0 a modo que el sistema no choque contra la pared. Nosotros ya hemos trabajado bastante desde dentro de la mecánica y sabemos que cuando nos están dando o nos están pidiendo valor máximo o mínimo, entonces nosotros nos ponemos justo en ese caso. Nosotros queremos que el sistema de la masa más la bala lleguen justo a la pared, ¿cierto? Justo antes, para que no la choque. Entonces nosotros, como siempre, nos ponemos justo en el caso crítico que sí la choca. Entonces, ¿cuándo va a ser eso? Vamos a tener que va a ser cuando la amplitud sea igual al largo natural del resorte. Entonces reemplazamos, tenemos por un lado la amplitud, acá, que ya la habíamos calculado, y la igualamos a el largo natural del resorte L sub 0. De acá nosotros tenemos que despejar B sub 0 y finalmente nos va a quedar esta expresión que está acá. Entonces, cabros, no es tan difícil, en verdad, puede ser que en una primera instancia sea difícil, pero bueno, claramente la ventaja de estos videos es que lo pueden repasar varias veces. Los ejercicios tienden a parecerse, siempre les van a pedir lo mismo, y tal vez la parte más difícil puede radicar en encontrar cuáles son las condiciones iniciales y después encontrar las variables que vamos a ir despejando de cada una de las fórmulas de posición, de velocidad y de la aceleración.